Bien, este es el tercer video. En este video vamos a ver otra herramienta que son los radio button. Estos radio button lo que nos sirven es como para identificar si algo está seleccionado o no. Es decir, estos radio button manejan con tipos de variable booleanos, es decir, puede ser verdadero o falso. ¿Cuál es su función? Su función depende de qué función ustedes le quieran dar. Por ejemplo, ahorita que corre el programa vamos a seleccionar uno de estos tres y vamos a ver cuál es su función. Bien, si se dan cuenta, yo acá puse el radio button y su función es que pueden estar seleccionados o no. Los radio button funcionan por grupos, es decir, este grupo es el de, si se dan cuenta, está exactamente en el formulario, por tanto esto sería como tres variables globales, donde si yo selecciono esta, se desmarca esta, si selecciono esta, se desmarca la que esté seleccionada, es decir, solo puede haber un radio button seleccionada por ámbito. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera tener más opciones de radio button, es decir, supónganse que ustedes intentan hacer algo como un tipo de servicio, entonces supónganse que ustedes acá seleccionan el servicio y este sería, por ejemplo, social, avanzado, y este sería como un VIP. Bien, entonces este es, por decirle, vamos a ponerle, para que sea más lógico, un tipo de plan. Muy bien, entonces acá tenemos el tipo de plan y acá vamos a querer tener, por decirles, el tipo de servicio. Esto lo vamos a hacer solo con radio buttons. Por ejemplo, entonces, si yo pongo otro radio button acá para ponerles, por ejemplo, servicio cable, otro radio button para ponerle internet y por decirles algo, luz y agua. No, solo valores ficticios. Entonces, si volvemos a ejecutar la aplicación, lo que nosotros queremos es poder seleccionar un tipo de plan y un tipo de servicio, pero si se dan cuenta, solo nos permite seleccionar uno. ¿Cómo podemos hacer para tener dos opciones seleccionadas? Para resolver esto, utilizamos algo que se llama Groupbox. Esto es prácticamente para agrupar herramientas. Acá podemos agrupar todas las herramientas que querramos. Entonces, con esto es simple, lo que yo hice fue pasar los que estaban aquí afuera adentro del Groupbox. Podemos seleccionarle, ponerles un título para evitarse este. Entonces ya tenemos acá seleccionado los servicios. Entonces miremos qué pasa ahora. Entonces, si seleccionamos social y cable, se dan cuenta, ya podemos tener. Esto quiere decir que lo que está aquí adentro es otro ámbito aparte del que está afuera del frame. Y si ustedes quisieran tener más opciones de seleccionar, simple y sencillamente crean Groupbox para tenerlos ahí. Entonces con esto ustedes ya pueden seleccionar el tipo de plan y el servicio que quieren. Ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de plan escogieron y qué tipo de servicio? Para eso, el checkbox tiene una propiedad para saberlo. Como les dije, cada una de estas herramientas se convierte en una variable. Entonces yo le voy a poner un nombre para saber cuál es.
Esta sería tipo social. Esta va a ser tipo avanzado. Y esta va a ser tipo VIP. Le voy a poner servicio cable. Esta servicio de internet. Y esta le voy a poner servicio luz. Entonces ya al ponerle yo el nombre de estas herramientas, voy a este botón, ahora le voy a decir que en vez de poner la información, voy a hacer mostrar selección. Entonces es en texto, mostrar selección. Muy bien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es, voy a mostrar que se seleccionó. Para eso vamos a utilizar la sentencia if y vamos a hacer combinaciones. Para hacer esto, yo voy a hacer lo siguiente. Puedo hacer la pregunta directamente por las variables. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner tipo social, tipo avanzado o tipo VIP. Pero estas podemos acceder a lo siguiente, a preguntarle con esta opción checked. Esto lo que va a hacer es lo siguiente. Esta propiedad de los tipos radio button lo que hacen es que pregunta si está seleccionado o no. Como les digo, solo puede tener true o false. Entonces, si se recuerdan, un if para que ejecute las sentencias que están aquí adentro, el resultado de la condición que esté aquí adentro tiene que ser verdadera, porque si es falsa, se sale del if. Es decir, no entra acá, sino que sale directamente por acá. Pero si es verdadera, entra a ejecutar todas las sentencias de acá. Entonces, lo que vamos a preguntar es si el tipo avanzado se seleccionó. Entonces vamos a decir, vamos a mostrar, seleccionó el tipo avanzado. Para empezar, veamos. Tenemos un error de sintaxis. Veamos. Si yo selecciono social y doy mostrar selección, no pasa nada. Si selecciono VIP, no pasa nada. Y si selecciono avanzado, veamos qué pasa. ¿Ven? Selecciono el tipo de avanzado. ¿Por qué solo me mostró el de tipo avanzado? Porque solo estoy preguntando por la opción de tipo avanzado. Entonces, para yo preguntar, puedo hacer todos los if que requiera. Entonces, puedo preguntar si tipo social fue seleccionado. Entonces, podemos mostrar que tipo social fue seleccionado. Y podemos preguntar si tipo VIP fue seleccionado. Mostramos esto. Veamos. Seleccionamos tipo social. Seleccionamos tipo avanzado. Y seleccionamos tipo VIP. Otra manera de evitar este if es hacer lo siguiente.
podemos usar los else if. Entonces, lo que hace el else if es que pregunta: si esto ocurrió, no. Entonces hacemos otra pregunta. Entonces, ¿ocurrió esto? No. Y entonces vamos haciendo un montón de preguntas hasta agotar lo que ocupemos. Por ejemplo, yo hice las tres preguntas ahora con if y else if. Entonces voy a preguntar: ¿se seleccionó social? No. Entonces pregunto: ¿se seleccionó avanzado? No. Y preguntamos: ¿se seleccionó VIP? No. Entonces primero preguntamos por avanzado, social, tipo, y si no se cumplió ninguna, tenemos la última pregunta que sería el else, que es si ninguna se cumplió. Y esto lo que podríamos decirle es: seleccione una opción. Veamos. Entonces, si no selecciono ninguna opción y le doy mostrar opción, entra en el else. ¿Por qué? Porque no se seleccionó ninguna. Y si no, veamos qué pasa. Seleccionó el tipo avanzado. Esta es la forma de nosotros ver si un checkbox fue seleccionado o no. Ahora, si quisiéramos ser más específicos, podemos, después de mostrar seleccionar tipo avanzado, preguntar qué condiciones de servicio se utilizaron. Entonces podemos preguntar if servicio de cable punto checked, o sea, vamos a preguntar si fue seleccionado. Si fue seleccionado, va a retornar verdadero. Si no, retorna falso. Como les acabo de explicar, si se retorna falso, no ejecuta lo que está adentro de la condición del if. Entonces, mostramos, seleccionó el tipo de servicio cable. Veamos. Veamos, seleccionó el tipo avanzado, seleccionó el tipo de cable, el tipo de servicio cable. Y esto es prácticamente en qué consisten los radio button. Saber si un ítem fue seleccionado o no, dependiendo la funcionalidad que le queramos dar.